nuevamente a través de este medio, llevando la palabra del Señor conforme el Señor nos manda a que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Y los saludamos a todos ustedes. Hoy vamos a leer la palabra del Señor allí en Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 8 hasta el 11. Del versículo 8 hasta el 11, pero vamos a hacer énfasis muy especial en el versículo 10. En el versículo 10 vamos a hacer énfasis, gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y clamando la revelación del Espíritu Santo, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Poderosísimo Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar una vez más transmitiendo tu palabra a través de este medio, Señor. Reconocemos, Señor, que es tu gracia, que es tu misericordia, que es tu amor, Señor, que tú nos permites una vez más estar, Señor, disponiéndonos a llevar este pensamiento de la palabra de Dios. Te pedimos, Dios, que tú seas, a través de esta palabra, transmitiendo, Señor, alimentando, Dios, fortaleciendo las vidas de todos aquellos que van a escuchar y que están viendo este video, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro y fue escrita aproximadamente 65 años, 64 años después de Cristo. Y esta carta fue escrita a los habitantes de lo que se denominaba Asia Menor y que hoy se conoce como Turquía. Y esta carta fue escrita a la iglesia que estaba siendo perseguida de una manera bastante agresiva o violenta por parte del Imperio Romano. Habida cuenta de que en ese entonces se encontraba gobernando Nerón, y Nerón había mandado a quemar la ciudad de Roma, y este incendio que provocó Nerón en la ciudad de Roma trajo como consecuencia la destrucción de grandes edificaciones de Roma, y esto trajo como consecuencia, digamos, que las personas no estuvieran de acuerdo o que se presentara una inconformidad con esto que había sucedido. Y entonces cuando el rey Nerón se sintió como acosado, con la desconfianza por el pueblo, entonces él optó por echarle la culpa a los cristianos de lo que había sucedido, de que habían sido los cristianos los que le habían provocado este incendio, y esto trajo como consecuencia esa persecución tan agresiva en todo el Imperio Romano a los cristianos, gloria al Señor. Y por eso el apóstol Pablo les escribe esta carta diciéndoles y animándolos a que clamaran a Dios para que en medio de esta dificultad buscaran el consuelo, el fortalecimiento para poder superar estas situaciones difíciles. Y es lo que en el día de hoy vamos a mirar, bajo el título 4 bendiciones que es necesario pedir a Dios para Año Nuevo. 4 bendiciones que es necesario pedir a Dios para Año Nuevo, gloria al Señor. Y vamos a mirar esas 4 bendiciones y qué tan necesarias son para nuestra vida, gloria al Señor. Y vamos a ver también por qué el Señor nos puede proveer, por qué el Señor nos puede dar esas 4 bendiciones, gloria al Señor.
Entonces vamos a mirar a través de la palabra lo que el Señor nos muestra aquí acerca de estas 4 bendiciones. La primera, ¿y cuáles son esas 4 bendiciones? Ahí en el versículo 10 las podemos ver, cada una de ellas. Cada una de ellas, y nosotros podemos mirar qué tan importantes son estas bendiciones, estas cualidades o estas características que Dios nos puede dar. Dice ahí la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces vamos a mirar esas 4 bendiciones, cuáles son, qué significan y qué tan importantes son para nuestra vida espiritual. Y la primera bendición es el perfeccionamiento. La primera bendición es el perfeccionamiento, gloria al Señor. El perfeccionamiento. Dice ahí la palabra del Señor, gloria a Dios. El perfeccionamiento, dice, la palabra perfeccionamiento significa reparar, significa restaurar. Entonces lo que el Señor quiere decirnos aquí, o que el apóstol Pedro les está diciendo, o está clamando para que la iglesia, para que los cristianos tengan ese perfeccionamiento, tengan esa reparación, tengan esa restauración de parte de Dios. Y Dios nos puede dar esa restauración si nosotros le pedimos, si nosotros nos agarramos de la mano de Dios. Dios nos puede dar esa restauración, nos puede cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros, pero si nosotros nos agarramos de su mano. Dice ahí la palabra de Dios, ahí en Job, capítulo 33, versículo 26, dice la palabra del Señor: entonces ora a Dios, y en su bondad Dios lo deja ver su rostro, le devuelve la alegría y lo restaura a su estado anterior. Porque eso es lo que Dios hace. Dios nos restaura. Cuando nosotros estábamos haciendo lo malo, separados de Dios, en rebeldía contra Dios, distanciados de Dios, muchos estábamos en circunstancias inimaginables. Como hay muchas personas que se encuentran de pronto por allá en estos momentos en una selva con un fusil en la mano, o otros se encuentran de pronto allá en las laderas de un barrio consumiendo droga, o otros se encuentran practicando todo tipo de dejámenes sexuales. Pero el Señor, sin importar las circunstancias, Él puede restaurarnos, porque la palabra de Dios aquí nos lo dice, gloria al Señor. Entonces ora a Dios, y en su bondad Dios lo deja ver su rostro, le devuelve la alegría y lo restaura a su estado anterior. Lo restaura, gloria al Señor, al estado en que nosotros, gloria a Dios, nos encontramos en amistad con Dios, gloria al Señor. Y el Salmo 83 dice: restáuranos, Dios nuestro, haz resplandecer tu rostro y seremos salvados. El Señor nos puede restaurar, pero solo falta que nosotros vayamos y acudamos, clamemos por esa restauración. Nuestro Señor Jesucristo restauró a muchas vidas durante su ministerio. Ahí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 7, gloria al Señor, está ahí establecido, gloria a Dios, en el libro de Juan, capítulo 9, Juan, capítulo 9, del 1 al 7, Juan, capítulo 9, del 1 al 7, al pasar Jesús, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, gloria al Señor. Y dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con saliva y juntó con el lodo a los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Gloria al Señor. Lo dejamos hasta ahí, pero lo vamos a leer hasta ahí. Pero lo que queremos ver es que cómo el Señor restauró, como un ejemplo que estamos colocando, cómo el Señor restauró a esta persona. Pero no fue el único que restauró. ¿Y por qué decimos que restauró? Porque si nosotros miramos el contexto cultural que se vivía en ese momento, toda persona que tuviera una situación, una limitación física, ya fuera que fuera ciego, ya fuera que fuera paralítico, ya fuera que fuera leproso, era una persona que era menospreciada, que era distanciada, que era sacada de su familia, que perdía todos los derechos como ciudadano. No podía entrar al templo. ¿Por qué? Porque se creía que esas enfermedades se producían producto de su pecado, porque era una maldición de su familia. Entonces, por eso se produce esa restauración. El Señor lo restaura después de haberlo perdido todo, después de estar distanciado, después de no tener esperanza. El Señor viene y lo restaura, porque eso es lo que el Señor hace. Gloria al Señor. ¿Cuántas personas no dicen, mire, ese señor o ese muchacho o ese hombre aferrado al licor no tiene esperanza, no tiene oportunidad? Pero un día es cambiado, es restaurado por el poder de Dios, porque Dios nos puede restaurar. Si nosotros le pedimos, si nosotros le creemos, Dios nos puede restaurar. Gloria al Señor. El Señor siempre está dispuesto a restaurarnos, porque somos como la ilustración de un billete viejo que es encontrado por una persona. Un billete viejo, arrugado, maltrecho. Pero ese billete arrugado, maltrecho, provoca alegría en aquel que lo encuentra. Porque ese billete, a pesar de lo viejo, de lo arrugado, de lo maltrecho que esté, conserva su valor. Conserva el valor. Y por eso produce alegría en aquel que lo encuentra. Así, eso somos nosotros para Dios, como ese billete, que a pesar del maltrato, a pesar de todas las aflicciones, de todos los golpes ofrecidos por la vida, Dios busca restaurarnos y quiere restaurarnos porque nosotros conservamos un valor para Él. Y ese valor es nuestra alma y nuestro espíritu, el cual le pertenece y el cual Él quiere rescatar y quiere restaurar. Gloria al Señor. Entonces debemos pedir a Dios que Él nos perfeccione, que Él nos restaure, que Él transforme nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces, qué importante, si nosotros caemos en cuenta, qué importante es que nosotros clamemos a Dios por esa restauración. Clamemos a Dios para que en este nuevo año seamos restaurados, seamos perfeccionados en nuestra fe. Dice ahí Filipenses 1:6, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra en ustedes y la continuará hasta completar el día en que Jesucristo regrese. Si Dios ha empezado una buena obra en nosotros, no importa las circunstancias difíciles, no importa la enfermedad, no importa las amenazas, no importa las amenazas de que la economía, de tantas cosas que nosotros estamos viendo en estos momentos, no importa, porque Dios puede, Él va a terminar la buena obra en nosotros. Pero si nosotros nos aferramos a su palabra, si nosotros le clamamos, si nosotros le pedimos, gloria al Señor, para que Él sea perfeccionándonos. Y la otra bendición que debemos pedir para el año nuevo es el ser afirmados. Es el ser afirmado. Y la palabra afirmar significa consolidar, volverse decididamente en una dirección. Porque nosotros muchas veces andamos por los caminos, pero no podemos decir, yo ya estoy totalmente afirmado. No, nosotros necesitamos día a día ser más afirmados, que no nos desviemos de ese rumbo que hemos escogido. Y si usted no ha escogido el rumbo del Evangelio, pues lo invitamos a que escoja ese rumbo y decididamente camine hacia adelante, no se vuelva atrás. Gloria al Señor.
Entonces acá el apóstol Pablo estaba pidiendo que los hermanos de la iglesia fueran afirmados y continuaran decididamente, sin cavilaciones por los caminos del evangelio, sin cavilaciones, porque precisamente muchas veces cuando llega la dificultad, cuando llega la prueba, muchas personas empiezan a decaer, si son cristianos, si son evangélicos, gloria al Señor, empiezan a decaer, empiezan a dejarse llevar por las circunstancias de la prueba. Pero aquí lo que el Señor está diciendo es que pidamos que en medio de esa prueba, que en medio de esa dificultad, seamos afirmados, que es lo que nos va a garantizar que Dios pueda cumplir el propósito en nosotros, que podamos llegar a ese propósito de vivir allí en su reino eternamente y para siempre. Gloria al Señor. Entonces, la palabra ahí en Lucas 22:32 dice: pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Siempre mantenerse en el rumbo que hemos decidido tomar. Mantenernos firmes, mantenernos consolidados, gloria al Señor, afirmados, gloria a Dios. Y en Hechos 18:23, en la versión lenguaje actual dice: Pablo se quedó en Antioquía solo algunos días y después se fue a visitar varios lugares de las regiones de Galacia y de Frigia, donde animó a los seguidores a mantenerse fieles, a mantenerse firmes, a mantenerse enfocados en el propósito del Evangelio. Ese es el propósito, esas son las bendiciones que nosotros debemos pedir. Terminamos un año lleno de complicaciones, de dificultades, de amenazas a la vida, a la economía, y empezamos un año con los mismos vientos de problemas, de dificultad. Pero si nosotros, en medio de esta circunstancia, en medio de esta bendición, de esta situación por la que estamos atravesando, le pedimos a Dios que nos afirme, que nos dé esa afirmación, Él nos va a llevar, Él nos va a llevar adelante. Gloria al Señor, vamos a ir en victoria, gloria al Señor. Entonces nuestras vidas espirituales no pueden ser como el arco iris, porque si nosotros vemos el arco iris, en un momento dado está lleno de esplendor por su belleza, por sus colores, pero como no está afirmado, se desaparece, se desvanece, porque no está afirmado en un fundamento, en una fuente que lo mantenga con ese esplendor y con esa belleza, y por eso se diluye. Nosotros no podemos ser así como ese arco iris, que empezamos bien. Muchos empiezan bien en el rumbo de los caminos de la palabra de Dios. Empezamos bien asistiendo a la iglesia permanentemente, estudiando la palabra de Dios, acompañando a evangelizar. Pero cuando vienen los problemas, las dificultades, empezamos a menguar, empezamos a diluirnos hasta desaparecer aquí en medio de la congregación. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que mantenernos afirmados, gloria al Señor, afirmados. Entonces, debemos siempre mantener la firmeza que mantuvieron los apóstoles, que a pesar, gloria al Señor, que a pesar de las dificultades, que a pesar de las pruebas, que a pesar de cárceles, de menosprecio, de azotes, de persecución, se mantuvieron firmes en la fe. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, y esas son las bendiciones que nosotros debemos pedir en este año nuevo, que el Señor nos mantenga firmes en los propósitos que Él tiene para con nosotros. Debemos evitar a toda costa ser como Judas, que empezó siguiendo al Señor, inclusive se ubicó en una posición, dijéramos, de dirigencia, porque fue el tesorero, dice que era el que manejaba el tesoro. Pero ¿qué pasó? No se mantuvo firme y se dejó utilizar por el enemigo, y terminó robando la bolsa del tesoro, y terminó vendiendo al Señor, y terminó destruyendo su alma, su vida, gloria al Señor, por no mantenerse firme. Nosotros debemos pedir firmeza
No conformarnos con lo que tenemos, no conformarnos con lo que tenemos, sino que día a día pedir al Señor que nos fortalezca día más. Nunca debemos traicionar el propósito que Dios tiene para con nosotros. Gloria al Señor. Pero lo otro, gloria al Señor, lo otro es el fortalecimiento. El fortalecimiento. Y el fortalecimiento nos habla o proviene de adquirir poder, de adquirir conocimiento, de adquirir poder espiritual. Y qué bueno que nosotros no nos confirmemos, gloria al Señor, sino que día a día queramos avanzar más, queramos adquirir más conocimiento de las cosas de Dios, queramos adquirir más dones espirituales, pedir dones espirituales para nuestra vida, para ser fortalecidos día a día más, gloria al Señor. Hay personas que tienen conocimiento de las cosas de Dios, que tienen conocimiento, que tienen experiencia, que tienen, digámoslo así, años de estar en los caminos del Señor, pero cuando van a actuar, cuando van a evangelizar, cuando van a hablar de Dios, no se siente esa fortaleza, no se siente ese poder espiritual, porque nosotros debemos pedir que Dios nos dé poder espiritual para hablar la palabra, y sí que lo necesitamos. Todos nosotros necesitamos pedir a Dios fortaleza espiritual, pedir a Dios esos dones espirituales para día a día ser de bendición en las manos de Dios. Dice ahí la palabra en Éxodo 15:2, dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Gloria al Señor. Jehová es mi fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza y Él quiere darnos esa fortaleza, gloria al Señor, para que nosotros podamos vencer todas las dificultades, todos los problemas, todos los inconvenientes que se nos vengan, nosotros podamos afrontarlos, podamos afrontar esa situación o ese caos de que si hay vacuna, de que si no hay vacuna, de que si están, el virus está mutando o no está mutando. No, nosotros debemos concentrarnos, debemos agarrarnos, debemos pedir que Dios nos saque de esta situación por la que estamos atravesando, gloria al Señor. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué será lo que nosotros no podemos cuando estamos en Cristo? Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros hemos colocado a nuestro Señor Jesucristo a gobernar nuestra vida, a dirigir nuestra vida, nosotros no hay nada que no podamos hacer. No hay dificultad, no hay problema, no hay enfermedad, no hay problema que nosotros no podamos superar si estamos en Cristo. Gloria al Señor. Y en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Entonces nosotros nunca debemos pretender o acomodarnos o conformarnos con lo que hasta hoy tenemos. Debemos pedir mucho más, debemos pedir mucho más, porque Dios nos quiere llevar de victoria en victoria. Dios quiere que nosotros crezcamos día a día más, que demos frutos día a día más. Gloria al Señor, que tengamos ese poder, ese respaldo de parte de Dios. El apóstol Pedro fue un ejemplo de esa fortaleza, porque si nosotros lo vemos de ese fortalecimiento, de ese crecimiento espiritual, porque si nosotros vemos a Pedro cuando estaba con el Señor tenía sus inconvenientes, sus debilidades, porque lo vemos allí cuando el Señor apareció en el mar, allí en el mar, y ellos lo vieron desde la barca. Pedro le dijo: Señor, haz que yo vaya hacia ti, y el Señor le dijo: ven. Pero cuando empezó a caminar, su debilidad, su falta de fortaleza, lo hicieron dudar, y empezó a hundirse. Y lo vemos allí cuando el Señor le dijo también: me es necesario ir a Jerusalén y morir. El Señor, Pedro le dijo: Señor, no quiere que esto te acontezca,
porque él dudaba, porque no tenía la fortaleza espiritual para creer en lo que Cristo les había anunciado una y otra vez. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que nosotros empezamos a dudar de lo que la palabra del Señor dice, a dudar de que dice la palabra, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Cuando llega la prueba nosotros empezamos a dudarlo, ¿será que sí? ¿O será que más bien me agarro del método humano, me agarro de mis propios principios y me agarro de mis propios conocimientos, o me agarro de mi propia voluntad para superar las dificultades que se me vengan? No, Pedro, o como en el momento en que negó al Señor, cuando estaba allí en el patio de la casa de este sacerdote, dice, cuando empezaron a acosarlo, a preguntarle, usted estaba con él, usted andaba con él, se dejó llevar, y en medio de su debilidad, de su falta de fortaleza, empezó a dudar hasta que negó al Señor. Así nos pasa a nosotros cuando vienen las situaciones, cuando viene el momento difícil, cuando viene el momento de complicación, empezamos a dudar y nos dejamos llevar y le fallamos a Dios. Gloria al Señor. Entonces no podemos hacer eso. Debemos buscar ese poder espiritual, pero vemos cómo Pedro posteriormente, hablando de la fortaleza que pedimos, hablando del crecimiento espiritual que debemos tener, cómo Pedro posteriormente ya empezó, después de que Cristo murió y resucitó, empezó a hablarle a las multitudes. Y vemos cómo dice la palabra que cuando Pedro andaba, a la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Adquirió un poder espiritual. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere llevarnos, Dios quiere que nosotros crezcamos, que nosotros nos fortalezcamos. Pero tenemos que pedir fortaleza espiritual. Tenemos que pedir perfeccionamiento. Tenemos que pedir a ser afirmados. Tenemos que pedir ser fortalecidos. Y es una buena peticiones, unas buenas bendiciones que nosotros venimos, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros vencer y nos va a permitir que Cristo, que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros a través de Cristo. Y lo otro, gloria al Señor, es que debemos ser establecidos. Debemos ser establecidos, gloria a Dios. Y la palabra establecer habla de cimentar, lo que indica que Dios nos cimienta de tal manera que nada puede movernos, ni persecución, ni enfermedad, ni crisis económica, nada nos puede mover cuando nosotros de verdad estamos cimentados con profundidad en las cosas de Dios, en las cosas del Evangelio. No de manera superficial, sino con una profundidad tal, con unos cimientos tal, que nada nos pueda mover, ninguna dificultad, ningún problema nos pueda mover. Dice ahí en Mateo 7:25, descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos fundemos, que el cimiento nuestro sea Jesucristo, que el cimiento nuestro sea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, que es lo que nos va a permitir ser inmovibles, nos va a permitir estar cimentado sobre la roca que es Cristo. Y dice ahí en Efesios 3:17, en la nueva versión internacional, dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Dice, para que cimentados en el amor podamos comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Cuando nosotros estamos cimentados, arraigados en el amor a Cristo, gloria al Señor. Pero ese amor a Cristo solo lo podemos tener cuando nosotros andamos de la manera en que Él quiere que nosotros andamos, fieles a Él, gloria al Señor. Entonces, que no nos pase hablando de esa cimentación, de esa afirmación,
que no nos pase como en meses pasados, que aquí en Florida Blanca o en Santander se produjeron unas lluvias fuertes, y aquí en un sector de Florida Blanca, conocido como la Transversal Oriental, hay unas laderas bastante altas, y algunas personas, de manera imprudente, podríamos decirlo, construyeron arriba, en la cima de esa ladera, construyeron casas de 2 y de 3 pisos, sin tener en cuenta el tipo de cimentación que tenía. ¿Y qué pasó cuando vinieron esas lluvias? El terreno fangoso, arenoso, inestable, se cayó, se vino, se deslizó, y las casas quedaron inservibles porque quedaron greteadas, quedaron inclinadas, no servían para nada. Entonces, ¿de qué sirvió esa construcción, esa inversión de dinero, si no se planificó sobre qué era que se estaba cimentando? Así pasa con nuestra vida. Muchas veces la gente cimienta proyectos, levanta proyectos humanos, y muchos también, hablando de manera espiritual, levantan proyectos, pero no cimientan bien sobre la roca que es Cristo, sobre el Evangelio que es Cristo. Todo lo que nosotros levantemos sin Cristo corre riesgo de que cualquier viento, de que cualquier tormenta venga y lo tumbe, porque eso nos está hablando de la necesidad de que nosotros cimentemos sobre la roca, y que pidamos a Dios esa afirmación, esa cimentación profunda, que no nos pueda mover, gloria al Señor, profunda en las cosas de Dios, en las cosas del Evangelio, gloria al Señor. Entonces, debemos imitar los grandes hombres de fe como Pablo, gloria al Señor, como Pablo, que estaban cimentados, que no importaban las dificultades, no importaban los problemas, no importaba la cárcel, no importaba la escasez económica, se mantenía firme sobre la roca que es Cristo. Eso es lo que nosotros debemos pedir estar firmes, pedir que ser restaurados, pedir ser afirmados, pedir ser fortalecidos y ser cimentados. Esas 4 herramientas, esas 4 peticiones, esas 4 bendiciones que nosotros pidamos a Él en este año, nos van a permitir obtener la victoria, nos van a permitir que no hay problema, no hay dificultad que nos pueda mover. Pero ahora vamos a mirar, ¿por qué Dios nos puede dar estas bendiciones? ¿Por qué no las puede dar? Y ahí está establecido, en el mismo versículo está establecido por qué no las puede dar. ¿Por qué Dios nos puede dar esas bendiciones y por qué no las quiere dar? Lo primero que vamos a mirar es porque Él es el Dios de toda gracia. Lo vemos ahí en el versículo 10, dice, y le dijeron, en el versículo 10 de Primera de Pedro, gloria al Señor. De Primera de Pedro. Gloria a Dios. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces dice, Él nos puede dar eso porque Él es el Dios de toda gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia significa recibir de parte de Dios todo tipo de favores de manera gratuita, sin nosotros merecerlo. Eso es gracia. Y Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios que nos puede dar cualquier favor que nosotros le pedimos sin nosotros merecerlo, gloria al Señor. Y Él es el Dios de toda gracia. Él puede perfeccionarnos porque Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios que nos consuela, que nos apoya, Él es el Dios, como dice ahí la palabra en Hechos 4:33, Hechos 4:33 dice la palabra: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Amén. El Señor les dio abundante gracia para hablar de la palabra de Dios, abundante gracia para sanar a los enfermos, abundante gracia para guiar a las personas en los caminos del Señor. Y eso es lo que el Señor nos quiere dar. El Señor nos va a dar estas porque Él es el Dios de toda gracia. Gloria al Señor. Es el Dios de toda gracia. Es como aquel cortesano o ciudadano de un reino que
hizo una obra valerosa, y el rey le dijo: pide lo que quieras y os será dado. Y entonces este hombre fue allí ante la corte del reino, y hizo su petición. Y aquellos que estaban allí en la corte quedaron sorprendidos y sorprendidos por la petición que había hecho, porque era una petición grande. Entonces dijeron: nosotros no podemos darle esa petición sin contar con el rey. Y fueron al rey y le consultaron, le comentaron lo que él había pedido, y dijo: en verdad es una petición grande, pero désenla porque ha confiado en mí. Entonces nosotros tenemos un rey grande, un Dios todopoderoso, un Dios de toda gracia, que nos puede dar, así sea lo más grande que nosotros le pidamos, Él nos lo puede dar. No hay nada que nosotros pidamos que Él no nos lo pueda dar, siempre cuando sea conforme a la voluntad de Él. Gloria al Señor. Ahí en Hechos 4:33 dice, ese ya lo leímos, gloria al Señor. Entonces vemos que Dios es el Dios de toda gracia, y por eso Él nos puede conceder lo que nosotros le pidamos. Él nos puede conceder esas 4 bendiciones de las que estamos hablando en el día de hoy. Debemos aferrarnos a esta verdad, que Él nos puede dar todo lo que nosotros le pidamos. Pero Él también nos puede dar eso porque Él nos ha llamado, porque nosotros hemos sido llamados. Dice ahí la palabra, ¿o no lo dice? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Hemos sido llamados, y por eso Él nos puede dar. Él no nos va a dejar en vergüenza. Si Dios nos ha llamado, Dios nos va a dar lo que nosotros necesitemos, lo que nosotros le pidamos. Gloria al Señor. Dice ahí en Juan 5:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Nosotros hemos sido llamados a través de Cristo. A través de Cristo nosotros hemos sido llamados, gloria al Señor. Cada vez que usted escucha la palabra, cada vez que usted abre allí un libro o abre la Biblia, Dios está hablando a su vida, Dios lo está llamando, gloria al Señor. Y Él va a darnos esa fortaleza en medio de las dificultades, de las pruebas, en medio de las situaciones que tenemos que atravesar en esta vida. Él nos va a dar estas bendiciones porque Él es el Dios que nos ha llamado, gloria al Señor. Y en Tesalonicenses 2:14 dice, por esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llamó para que tengamos parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, allí en el reino de los cielos. Él nos llamó y por eso Él nos va a dar la herramienta. Dice la palabra que Él no nos prueba más de lo que nosotros podamos soportar, de lo que nosotros podamos sobrellevar. Si Él nos llamó, Él no importa las circunstancias porque estemos atravesando, si Él nos llamó, Él nos va a dar las herramientas, nos va a dar la fuerza, nos va a dar los medios para que nosotros podamos resistir y podamos seguir adelante hasta llegar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque si nosotros hemos sido llamados, nosotros no vamos a rechazar la invitación. Amén. No vamos a rechazar la invitación, como allí en Mateo 22:1-14, que dice la palabra que un rey citó a una gran fiesta y fue y mandó que llevaran las invitaciones, pero los invitados empezaron a sacar excusas. El uno que iba allí a trabajar en su parcela, el otro que iba a atender el ganado, el otro que iba a atender sus negocios, y ninguno quiso ir. Entonces el rey dijo, vayan por todos los lugares, por todos los caminos, y traigan a los que encuentren a la boda. Y los trajeron y se llenaron, la fiesta de boda se llenó. Gloria al Señor. Pero había allí entre ellos, había uno que no estaba equipado conforme a la vestimenta adecuada para esta fiesta. Gloria al Señor. Y dice que fue sacado
Estoy parafraseando para no leer, para no demorarme. Estoy parafraseando. Y dice que fue sacado y fue echado afuera. Entonces, nosotros podemos preguntarnos aquí, pero ¿cómo? Si fueron y los trajeron de donde los encontraron, por los caminos, por las laderas, si fueron y los trajeron, ¿en qué momento ellos tuvieron tiempo para adecuarse conforme a la vestimenta adecuada para la fiesta? No hubo el tiempo. Lo que quiere decir que el rey les aportó la vestimenta, pero los que estaban sin el vestido adecuado rechazaron ese vestido. Entonces aquí lo que queremos decir es que Dios nos quiere dar la vestimenta apropiada para que nosotros lleguemos hasta el reino de los cielos. Pero nosotros muchas veces no la rechazamos, no queremos vestirnos, gloria al Señor, no queremos adquirir, tener una restauración total en nuestra vida, ser afirmados perfectamente en nuestra vida, ser fortalecidos espiritualmente, ser cimentados, bien cimentados en las cosas de Dios. Entonces por eso, gloria al Señor, es que muchas veces las personas terminan alejadas en los caminos de Dios, alejadas de los caminos y de los propósitos de Dios, gloria al Señor. Entonces Dios nos invita, pero nosotros tenemos que ir, gloria al Señor. Tenemos que aceptar, caminar por la senda que Dios desea para nosotros en el Evangelio, gloria al Señor. Y también Él nos va a dar esto porque Él nos llamó a su gloria eterna. Él nos llamó a su gloria eterna. Dice allí en Juan 10, 28, 30. Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatárselas de la mano de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Entonces aquí está hablando que Dios nos llamó a su gloria eterna, y Él nos la va a dar porque Él tiene un propósito eterno con nosotros. Él nos ha llamado a su gloria eterna, por eso Él nos va a dar lo que nosotros le pidamos para poder soportar nuestro transitar. No sé cuánto tiempo sea, no sé si pueden ser 20 años, 30 años, 50, 60, 90 años, pero Él lo que nos quiere llevar es a su gloria eterna, a un lugar, gloria al Señor, en donde el tiempo no tiene fin. Y ahí en 2 Corintios 14, 17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Lo que nosotros estamos aquí durante este tiempo que estamos transitando por este mundo, eso es algo efímero, es algo pasajero comparado con la gloria eterna, que es la que Dios nos está ofreciendo, la que Dios nos quiere dar. Pero por eso Él puede darnos todo lo que nosotros le pidamos, gloria al Señor. Dice ahí en Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Él nos da vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. No es a través de la religión, no es a través de San Nicolás o San Cipriano o Santo Tomás, no sé cómo se llama, o a través del hinduismo, o a través del musulmanismo, o a través de ideologías humanas. No, es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo es que nosotros vamos a tener vida eterna, gloria al Señor, en el reino de los cielos. Gloria al Señor. De la misma manera en que un hijo de un rey disfruta allí de todos los beneficios del reinado, de su reino, así de esa misma manera nosotros vamos a disfrutar de todos los beneficios del reino de los cielos, porque la palabra dice que somos hijos, y si somos hijos, somos herederos y coherederos, gloria al Señor. Dice ahí en Romanos 8:17, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria.
Si nosotros sufrimos con Él, si sobrellevamos estas dificultades, si sobrellevamos estas pruebas con Cristo en nuestras vidas, vamos a reinar juntamente con Él. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. De eso es que nosotros tenemos que llenarnos de esa certidumbre de que con Cristo vamos a tener vida eterna, gloria al Señor. Entonces, hoy hemos visto a través de la palabra que necesitamos como cristianos estas bendiciones, ser perfeccionados, que el Señor cumpla nuestro propósito en nosotros, ser afirmados, o sea, que tengamos un propósito sin ningún tipo de desviación, ser fortalecidos espiritualmente, crecer día a día más en las cosas de Dios y ser afirmados, cimentados sobre la roca que es Cristo, gloria al Señor. Que esas bendiciones nosotros las podamos pedir. Muchos a principio de año piden tener un nuevo carro, piden tener un título profesional, piden tener una nueva casa. Pero lo que realmente importa y lo que realmente es necesario que nosotros pidamos son esas herramientas que nos permitan transitar de manera victoriosa y de manera firme hasta llegar al propósito que Dios tiene con nosotros, que es la vida eterna. Entonces, qué bueno que nosotros en este nuevo año pidamos estas bendiciones, que podamos llenarnos de estas bendiciones, de estas armas, de esto que el Señor nos quiere dar para que nosotros podamos avanzar, que podamos avanzar, gloria al Señor. Y qué bueno que usted tenga esos buenos propósitos, de crecer, de tener nuevos títulos, de tener una casa nueva, de tener un carro nuevo, de adquirir un nuevo trabajo. Eso está bien, pero que no olvidemos lo fundamental, que no olvidemos lo que realmente es prioritario y es esencial. Seguir firmes, seguir avanzando sin importar las circunstancias hasta llegar allí a ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Vamos a orar en el día de hoy. Poderosísimo Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de compartir esta palabra, este mensaje. Señor, te pedimos que tú permitas que estas bendiciones, Señor, que tú nos planteas allí en tu palabra, sean dadas a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos seguir avanzando, Dios, para que podamos seguir caminando en los caminos de tu palabra, en los caminos de tu evangelio, Padre amado. Yo te pido, Señor, que todos aquellos que nos están viendo, que nos van a ver, Dios, a través de este mensaje, puedan ver los beneficios, puedan ver las bondades de clamar a ti, Señor, por esa restauración espiritual, por esa afirmación en el propósito de enrumbarnos por los caminos de tu palabra, de tu evangelio, por ese fortalecimiento, Señor, para crecer día a día más, y por esa cimentación en las cosas tuyas para no ser movidos, Señor. Que podamos ver, Señor, y que pidamos y que avancemos hacia ese propósito. Yo te pido, Señor, que aquellos que no te conocen, Padre, tú toques el corazón de ellos para que te conozcan a ti, oh Dios, para que reconozcan a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, que Dios me lo bendiga y será en una próxima oportunidad que nos podamos ver.